El día comienza en un mercado bullicioso, donde la rutina esconde abusos que nadie se atreve a cuestionar. Una anciana frágil se desploma bajo el peso de 100 kilos, mientras miradas culpables evitan el enfrentamiento con la crueldad. Pero un millonario, de apariencia sencilla, interrumpe el ciclo con un gesto que rompe el silencio colectivo. Lo que nadie imaginaba es que aquel hombre era el hijo perdido de la mujer, y que su llegada lo cambiaría todo. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El amanecer llegaba lentamente sobre la Ciudad de México, tiñendo de naranja los volcanes que abrazan el valle. En el mercado de la Merced, los primeros rayos de sol aún competían con los focos amarillentos que colgaban del techo alto, iluminando pasillos estrechos donde el olor a fruta madura se mezclaba con el aroma fuerte del café de olla recién hecho. Era un lugar de vida intensa, donde las voces se cruzaban en negociaciones apresuradas, donde los diablitos rechinaban sobre el piso desgastado y donde cada mañana traía consigo la promesa de otro día de lucha. Aquel mercado era el corazón palpitante de la colonia. Generaciones enteras habían crecido entre aquellos puestos, aprendiendo el oficio de comprar y vender, de regatear y sobrevivir. Las paredes de ladrillo aparente guardaban historias de décadas, marcas de inundaciones antiguas, rayones de navaja con nombres de parejas enamoradas, pintas de equipos de fútbol. En el pasillo principal, los puestos se apretujaban uno al lado del otro, ofreciendo de todo un poco: verduras frescas cosechadas en la madrugada, quesos de rancho envueltos en manta blanca, gallinas vivas que cacareaban en jaulas de madera, especias que perfumaban el aire con promesas de comidas generosas. Doña Elena conocía bien aquel suelo. Sus pies descalzos, protegidos apenas por unas sandalias viejas que ya no ajustaban bien, lo habían pisado por más de 3 décadas. Había llegado al mercado aún joven, embarazada de su primer hijo, buscando un trabajo honrado para mantener al niño que venía en camino. En aquella época, sus brazos eran fuertes, sus piernas firmes, y cargaba guacales sin quejarse, orgullosa de cada centavo ganado con el sudor de su frente. Pero los años habían sido crueles. La vida le había cobrado su precio en cada arruga, en cada articulación adolorida, en cada noche mal dormida. Pero aquella mañana, a sus 68 años, su cuerpo parecía pesar más que nunca. Sus manos temblorosas sujetaban el borde de un costal de 100 kilos de papas, y sus rodillas, hinchadas por una artrosis que nadie nunca trató, amenazaban con ceder en cualquier momento. Inspiró hondo, intentando encontrar fuerzas donde ya no las había, y jaló el peso con toda la determinación que aún guardaba dentro de sí. El costal apenas se despegó del suelo. Elena sintió una punzada aguda subirle por la columna, tan fuerte que un gemido involuntario se le escapó de los labios. Pero no podía parar, no podía rechazar el trabajo. Sus nietos, Julio y Marcela, la esperaban en casa, y el refrigerador estaba casi vacío. El dinero del mes se había acabado la semana anterior, y esos pocos pesos que Cecilia Fonseca, la dueña del mercado, le ofrecía eran la diferencia entre comer y dormir con el estómago vacío. Cecilia era una mujer de presencia imponente. Alta, de hombros anchos, comandaba aquel espacio como si fuera su imperio personal. Su voz retumbaba por los pasillos con una autoridad que nadie se atrevía a desafiar. Todos sabían que cruzarse con Cecilia Fonseca significaba perder la chamba, ser expulsado de aquel territorio donde tantos dependían de migajas para sobrevivir. No era solo severa, era cruel con una naturalidad espantosa, como si el sufrimiento ajeno fuera parte necesaria del orden de las cosas. Aquella mañana, Cecilia observaba a Elena con los brazos cruzados, una sonrisa de medio lado dibujada en el rostro. Sabía que la anciana no podría cargar el peso sola. Lo sabía, y no le importaba. Al contrario, había en esa mirada algo que rayaba en el placer, una satisfacción sombría en ver hasta dónde podía llegar la desesperación de alguien. Doña Elena intentó levantar el costal de nuevo. Sus brazos temblaban, los músculos gritaban en protesta, pero no se rendía.
No podía rendirse. A su alrededor, locatarios y marchantes desviaban la mirada, fingiendo no ver, demasiado ocupados con sus propias preocupaciones. Algunos sentían vergüenza, otros miedo, pero nadie se movía. La injusticia allí se había vuelto parte del paisaje, invisible de tan repetida. Fue cuando la rodilla izquierda de Elena finalmente cedió. Cayó de lado y el costal se desplomó con un golpe sordo, desparramando papas por el suelo. El dolor fue inmediato, cortante, irradiando desde la rótula hasta el muslo. Elena se mordió el labio para contener el llanto, pero las lágrimas brotaron de todos modos, calientes y silenciosas, escurriendo por su rostro arrugado mientras intentaba reincorporarse. No eran solo lágrimas de dolor físico, era la humillación de estar allí, caída en el suelo sucio, expuesta ante tantas miradas. Era la frustración de un cuerpo que ya no obedecía como antes, de una fuerza que se había agotado década tras década, sin haber tenido tiempo de recuperarse. Era el miedo profundo de que, si no lograba levantarse, si no lograba terminar aquel trabajo, sus nietos dormirían con hambre una vez más. Y eso, más que cualquier dolor, era insoportable. Cecilia se acercó con pasos firmes, el tacón golpeando el suelo como una sentencia. Miró a la anciana caída, a las papas esparcidas, a los comerciantes que ahora observaban con un malestar mal disimulado. Su voz cortó el aire. «No sirves ni para cargar papas, vieja inútil. Recoge todo del suelo ahora, y si ensucias alguna, te lo descuento de tu paga». Las palabras cayeron sobre Elena como piedras. Ella bajó la cabeza, avergonzada, humillada frente a todos, y comenzó a juntar las papas una por una, ignorando el dolor en las rodillas, ignorando las lágrimas que insistían en caer. Estaba acostumbrada a eso. Había aprendido a lo largo de tantos años que protestar solo traía más sufrimiento, que aceptar en silencio era la única forma de sobrevivir. Fue en ese momento que una presencia diferente atravesó el pasillo. Los pasos eran firmes pero sin prisa. No había ruido excesivo, ningún alarde, solo una energía que cambiaba el aire a su alrededor. Algunos comerciantes levantaron la cabeza, curiosos. Cecilia lo sintió antes de verlo. Había alguien allí que no pertenecía a ese lugar, alguien que cargaba consigo una autoridad silenciosa, diferente a la de ella. Rafael Hernández vestía pantalones de mezclilla oscuros y una camisa de lino blanca, sencilla, sin marcas aparentes. Nada en él gritaba riqueza, pero todo indicaba control. Sus ojos cafés recorrían el mercado con atención, observando cada detalle, cada movimiento. Estaba allí por trabajo, visitando proveedores de la región para una nueva línea de productos orgánicos que su grupo empresarial pretendía lanzar. A Rafael siempre le había gustado ese tipo de visitas. Lejos de las oficinas con aire acondicionado y las reuniones interminables, prefería estar en el campo de batalla, en las bodegas, en los mercados, viendo de cerca cómo funcionaban realmente las cosas. Había aprendido de su padre adoptivo que un verdadero empresario no manda desde lejos, sino que conoce cada engranaje de su negocio. Y aunque Rafael había construido un imperio respetable, jamás había perdido la costumbre de ensuciarse las manos cuando era necesario. Pero lo que vio aquella mañana lo hizo detenerse en seco. Una mujer anciana, arrodillada en el suelo, recogiendo papas mientras lloraba en silencio. Otra mujer, de pie, observando con frialdad. Decenas de personas alrededor, todas mudas, todas cómplices por su silencio. Algo dentro de Rafael se revolvió. No era solo indignación, era algo más profundo, una revuelta visceral que no podía explicar. Sintió como si esa escena tocara una herida antigua, un lugar escondido dentro de él que rara vez salía a la luz. Sin pensarlo dos veces, Rafael se agachó junto a doña Elena, recogió algunas papas del suelo y las volvió a meter en el costal. La anciana levantó los ojos, sorprendida, y se encontró con el rostro de un hombre joven, quizás de unos 30 y tantos años, que la miraba con una amabilidad que ya no esperaba encontrar en ningún lado. «¿Está usted lastimada?»,
dijo él con la voz baja, pero firme. No debería estar cargando esto sola. Elena intentó sonreír, pero fue una sonrisa triste, cansada. Está todo bien, joven. Estoy acostumbrada. Necesito trabajar. Tengo nietos que criar. Rafael sintió que se le oprimía el pecho. Acostumbrada. La palabra resonó dentro de él con una tristeza profunda. Nadie debería acostumbrarse a eso. Levantó la vista y se encontró con la mirada de Cecilia, que ahora lo fulminaba con una mezcla de irritación y desconfianza. ¿Y usted quién es?, preguntó ella con voz dura. No se meta en lo que no le importa. Rafael se levantó despacio, ayudando a Elena a ponerse de pie con cuidado. No respondió de inmediato, solo sostuvo la mirada de Cecilia, y en ese silencio había una fuerza que ella no esperaba encontrar. Mi nombre es Rafael Hernández, y creo que esto sí me importa. Cecilia entrecerró los ojos. El nombre no le era completamente desconocido, pero no lograba ubicarlo. Rafael notó la duda y continuó, con la voz tranquila pero cargada de autoridad. Soy el presidente del Grupo Hernández Alimentos. Quizás haya oído hablar de nosotros. Surtimos a gran parte de los mercados del Estado de México. Y estoy aquí hoy, precisamente, evaluando nuevos socios comerciales. El rostro de Cecilia palideció ligeramente. El Grupo Hernández era una potencia en la región. Todos lo conocían. Y si ese hombre era realmente quien decía ser, acababa de cometer un error garrafal al tratarlo con esa falta de respeto. Pero Cecilia no era de las que retrocedían fácilmente. Se cruzó de brazos intentando recuperar el control. Esto es un asunto interno, señor Hernández. La vieja trabaja aquí porque quiere. Nadie la obliga. Rafael dio un paso al frente, y su voz, aunque todavía controlada, adquirió un tono de acero. ¿Nadie la obliga? Apenas puede mantenerse en pie. Está lastimada. Y usted la humilla en público mientras todos miran. Eso no es trabajo. Es explotación. El silencio que siguió fue denso. Los comerciantes dejaron lo que estaban haciendo. Algunos se acercaron discretamente, curiosos. Otros retrocedieron, con miedo de involucrarse. Cecilia sintió la mirada de todos sobre ella, y por primera vez en muchos años sintió que su poder flaqueaba. Elena, por su parte, estaba en pánico. Jaló suavemente la manga de Rafael, con la voz temblorosa. Por favor, joven, no tiene que meterse. Estoy bien, de verdad. No quiero problemas. Doña Cecilia puede correrme y entonces no voy a tener nada. Rafael la miró, y lo que vio en esos ojos cansados lo partió por dentro. Miedo, resignación. Una mujer que había aprendido a aceptar lo inaceptable porque la alternativa era aún peor. Le tocó suavemente el hombro, con delicadeza. Usted no va a perder nada, se lo prometo, y nadie va a lastimarla. Cecilia soltó una risa áspera, intentando retomar el control. Usted no tiene autoridad aquí, señor Hernández. Este mercado es mío. Yo mando y deshago como se me da la gana. Rafael la encaró y su voz salió baja, pero cada palabra era un golpe, certero. Entonces quizás sea hora de que alguien revise cómo manda usted. Voy a solicitar una inspección completa de este establecimiento. Condiciones de trabajo, seguridad, contratos, todo. Y si descubro que este es el estándar, que otras personas son tratadas así, le aseguro que su licencia no va a durar mucho tiempo. El rostro de Cecilia se contrajo en una expresión de odio contenido. Sabía que no estaba bromeando. Un hombre como Rafael Hernández tenía influencias, recursos, contactos. Realmente podía causarle problemas serios. Pero Cecilia no iba a ceder sin luchar. Esto es persecución, dijo alzando la voz para que todos oyeran. Este hombre aparece de la nada, se mete donde no lo llaman, y ahora quiere cerrar mi negocio honesto. ¿Honesto?, repitió Rafael, con la voz cargada de una amarga ironía. Mire a su alrededor, doña Cecilia. Vea el miedo en los ojos de todos aquí. Eso no es honestidad, es tiranía. Elena, asustada, intentaba alejarse, pero Rafael le sostuvo la mano con gentileza. Usted ya no tiene que cargar este peso sola. Yo me voy a encargar de que reciba ayuda. Doña Elena negó con la cabeza, las lágrimas volviendo a correr.
Usted no entiende. Necesito el dinero. Tengo 2 nietos en casa. Dependen de mí. Si no trabajo, van a pasar hambre. Rafael sintió que algo se movía profundamente dentro de él. Esas palabras tocaron una fibra sensible que no sabía que existía. Nietos, responsabilidad, supervivencia. De repente, ya no estaba viendo solo a una anciana explotada. Estaba viendo una historia entera de dolor, de sacrificio, de una vida entera cargando pesos que nunca debió haber cargado sola. ¿Cuántos años tienen sus nietos?, preguntó suavemente. Julio tiene 15, Marcela tiene 12, respondió Elena con la voz entrecortada. Yo los cuido desde que su mamá se fue. Son todo lo que tengo. Rafael asintió, y una nueva determinación se apoderó de él. Voy a ayudarla, no con caridad, sino con dignidad. Le conseguiré un trabajo justo, con un pago decente, y me aseguraré de que sus nietos tengan lo que necesitan. Cecilia bufó, incrédula. ¿Qué cuento de hadas es este? Apenas conoce a esta mujer y ya quiere hacerse el héroe. Rafael se giró hacia ella, y su mirada era dura como el granito. No me estoy haciendo el héroe. Estoy haciendo lo que cualquier persona decente haría. Y si usted no puede entender eso, entonces realmente no debería estar al mando de ningún lugar. La tensión era palpable. Los comerciantes susurraban entre sí. Algunos apoyaban a Rafael en silencio, otros temían las consecuencias. Cecilia sabía que había perdido terreno, pero no iba a aceptarlo pasivamente. «Se va a arrepentir de esto», dijo con la voz baja y amenazante. «No sabe con quién se está metiendo». Rafael esbozó una media sonrisa, sin humor. «De hecho, creo que es usted quien no lo sabe. Hasta pronto, doña Cecilia». Se dio la vuelta ayudando a doña Elena a caminar hacia la salida del mercado. Ella temblaba, todavía en shock por todo lo que había sucedido. Una parte de ella no creía que aquello fuera real. Nadie nunca se había puesto de su lado de esa forma. Nadie nunca había enfrentado a Cecilia Fonseca por su causa. Mientras caminaban por los pasillos, Rafael sentía algo extraño crecer dentro de sí, una inquietud que no podía nombrar. Miró a esa mujer frágil a su lado, a sus manos callosas, a su rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento, y sintió como si estuviera mirando algo familiar, como si de alguna forma inexplicable ese dolor no fuera solo de ella. Era una sensación absurda, lo sabía. Acababa de conocer a esa mujer. No había razón lógica para sentirse tan profundamente conectado con esa situación, pero la verdad es que Rafael había crecido con una sensación constante de desubicación, una inquietud silenciosa que nunca desaparecía por completo. Sus padres adoptivos, Antonio y Marta Hernández, le habían dado todo: educación en las mejores escuelas, viajes al extranjero, un futuro brillante. Pero siempre había una pieza faltante en el rompecabezas de su propia vida, una pregunta sin respuesta que flotaba sobre su existencia. ¿Quién era él realmente? ¿De dónde había venido? ¿Por qué, incluso rodeado de lujo y oportunidades, sentía ese vacío extraño, ese frío que ninguna cobija lograba calentar, pero no podía entender por qué? La casa de doña Elena estaba en un callejón estrecho de la colonia Merced, donde los muros descascarados y las banquetas irregulares contaban la historia de un lugar olvidado por el progreso. Era una construcción sencilla, de 3 cuartos apretados, con techo de lámina que se calentaba demasiado en verano y dejaba entrar el frío sin piedad en invierno. Las paredes eran de ladrillo aparente, nunca aplanadas por falta de dinero, y el zaguán de herrería tenía un óxido antiguo que ninguna pintura lograba ya esconder. Pero era allí donde Elena había construido su hogar, donde había criado hijos y ahora criaba nietos, donde cada rincón guardaba memorias de una vida entera de lucha y resistencia. Esas paredes habían oído llantos de madrugada, risas de niños, oraciones murmuradas en momentos de desesperación. Rafael insistió en llevarla hasta su casa esa mañana. Elena intentó negarse, avergonzada de mostrar su pobreza a un hombre como él, pero Rafael no aceptó un no por respuesta.
Llamó a su chofer, Andrés, un hombre de mediana edad que trabajaba con la familia Hernández desde hacía años, y le pidió que condujera el coche con cuidado hasta la dirección que Elena, a regañadientes, acabó por darle. Durante el trayecto, Elena mantuvo las manos cruzadas en el regazo, los ojos fijos en la ventana, como si no pudiera creer que estaba allí, dentro de ese coche lujoso, siendo tratada con una amabilidad que parecía pertenecer a un mundo diferente al suyo. Rafael observaba su perfil en silencio, notando cada detalle del rostro marcado, cada arruga profunda que dibujaba un mapa de sufrimiento acumulado. Había algo en esa mujer que lo conmovía de forma inexplicable. No era solo compasión. Era algo más visceral, más profundo, como si estuviera mirando una parte de sí mismo que nunca había conocido. La sensación lo incomodaba porque no tenía sentido. Él había crecido en cuna de oro, nunca había pasado necesidades, nunca había conocido el hambre o el abandono. Entonces, ¿por qué se sentía tan extrañamente conectado con ese dolor? Cuando llegaron al callejón, Andrés estacionó el coche con dificultad en el espacio apretado. Rafael bajó primero y le ofreció la mano para ayudar a doña Elena. Ella aceptó, aún tímida, y caminó despacio hasta la puerta de madera gastada que daba acceso a su casa. Antes de que pudiera abrir, la puerta se abrió de golpe. Dos adolescentes aparecieron en el umbral, con los ojos desorbitados de sorpresa al ver a su abuela llegando en un coche de esos. «¡Abue!», exclamó el chico más alto, con evidente preocupación en la voz. «¿Qué pasó? ¿Estás lastimada?». Era Julio, 15 años, delgado pero alto para su edad, con el pelo rizado y revuelto y una mirada astuta que delataba a alguien que había aprendido temprano a leer el mundo a su alrededor. A su lado, Marcela, de 12 años, sostenía la mano de su hermano, con sus grandes ojos fijos en la abuela y en el extraño que la acompañaba. «Todo está bien, mis amores», dijo Elena con la voz cansada. «Solo tuve un problemita en el mercado, pero este joven me ayudó». Rafael dio un paso al frente, ofreciendo una sonrisa amable. «Mi nombre es Rafael. Su abuela tuvo una caída, pero está bien. Solo quería asegurarme de que llegara a casa a salvo». Julio miró de Rafael a su abuela, desconfiado. El instinto de protección se impuso. Conocía esa colonia, conocía los peligros, conocía cómo la gente podía ser cruel o falsa, y un hombre rico apareciendo de la nada para ayudar a su abuela no le daba buena espina. «Gracias por traerla», dijo con la voz contenida. «Nosotros la cuidamos desde aquí». Rafael asintió, respetando la desconfianza del muchacho. Era comprensible, pero antes de alejarse por completo, sacó del bolsillo una tarjeta de presentación y se la extendió a Julio. «Si necesitan cualquier cosa, llámenme. Hablo en serio». Julio tomó la tarjeta, leyó el nombre impreso y sus ojos se abrieron como platos. Grupo Hernández Alimentos. Había visto ese nombre en camiones por la ciudad, en anuncios en 1900, la televisión. Era una empresa enorme, y el dueño estaba allí en la puerta de su casa ofreciendo ayuda. Rafael notó el cambio en la expresión del chico. «Sé que parece extraño», dijo con voz sincera, «pero lo que vi hoy en el mercado no estuvo bien, y quiero ayudar de verdad. Su abuela no debería estar matándose a trabajar de esa manera. Merece dignidad, descanso». Marcela, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Su voz era suave, casi un susurro. «Promete que no va a lastimar a mi abue porque mucha gente ya ha prometido ayudar y solo lo ha empeorado todo». Rafael se agachó para quedar a la altura de la niña, mirándola directamente a los ojos. «Lo prometo. No voy a dejar que nada malo les pase ni a ella ni a ustedes». Había tanta sinceridad en esa mirada que hasta Julio, con toda su desconfianza natural, sintió que algo se aflojaba dentro de él. Quizás ese hombre realmente era diferente. Doña Elena, apoyada en el marco de la puerta, observaba la escena con el corazón apretado. Veía en la mirada de Rafael algo que no podía nombrar, una ternura que parecía ir más allá de la simple bondad. Y cuando él miraba a sus nietos, había un brillo en sus ojos que la confundía. Era como si estuviera viendo algo más allá de lo que tenía delante,
como si estuviera buscando algo que ni él mismo sabía qué era. Rafael se despidió con un gesto y volvió al coche. Andrés ya estaba al volante esperando. Antes de entrar, Rafael miró una vez más esa casa humilde, esa familia que apenas conocía, pero que ya ocupaba un espacio extraño en su pecho. De vuelta en la oficina, Rafael no pudo concentrarse en las reuniones programadas. Su mente volvía constantemente al mercado, a doña Elena, a esos dos adolescentes que miraban el mundo con una mezcla de esperanza y desconfianza. Canceló su agenda de la tarde y llamó a Patricia Almeida, su abogada de confianza y amiga de toda la vida. Patricia era una mujer de 40 años, competente y directa, que había ayudado a Rafael a construir el imperio jurídico que protegía sus negocios. Entró en la oficina con pasos firmes, cargando su portafolio de piel y una expresión curiosa. «¿Qué pasó, Rafa? Tu tono en el teléfono era extraño». Rafael le contó todo. El mercado, Cecilia Fonseca, doña Elena, la caída, la humillación pública, el encuentro con los nietos. Habló sobre la extraña sensación que se había apoderado de él, sobre cómo no podía dejar de pensar en esa situación. Patricia escuchó en silencio, tomando notas mentales. Cuando Rafael terminó, suspiró y se cruzó de brazos. «¿Quieres que investigue?», dijo. No era una pregunta. «Quiero», confirmó Rafael. «Quiero saber todo sobre ese mercado. Condiciones de trabajo, licencias, denuncias anteriores, todo. Y quiero información sobre Cecilia Fonseca. ¿Quién es? ¿De dónde vino? ¿Cómo consiguió ese espacio? Algo me dice que hay mucho más detrás de esa fachada». Patricia asintió. «Pondré a mi equipo en esto hoy mismo. Pero Rafa…» Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. «¿Por qué estás tan involucrado en esto? No me malinterpretes, es noble de tu parte querer ayudar. Pero te conozco desde hace años, y nunca te había visto tan personalmente metido en algo así». Rafael se quedó en silencio por un momento. Él mismo no sabía responder a esa pregunta. ¿Cómo explicar una sensación que desafiaba la lógica? ¿Cómo poner en palabras el profundo malestar que sentía cada vez que pensaba en esa anciana, en esos nietos vulnerables, en esa injusticia silenciosa que ocurría todos los días sin que nadie hiciera nada? «No lo sé, Patty», admitió finalmente. «Solo sé que necesito hacer esto. Algo dentro de mí me dice que es importante, más importante de lo que puedo entender ahora». Patricia lo estudió por un largo momento, luego asintió. «Está bien, empezaré la investigación. Te mantengo informado». Mientras tanto, de vuelta en el mercado, Cecilia Fonseca estaba furiosa. La humillación de esa mañana le ardía como fuego por dentro. ¿Quién se creía ese empresario engreído para aparecer allí y desafiarla frente a todos? Ella había construido su imperio con uñas y dientes. Había luchado por conquistar cada centímetro de ese espacio y no iba a permitir que nadie amenazara su autoridad. Convocó a dos de sus hombres de confianza, Sergio y Walter, comerciantes que le debían favores y que se hacían de la vista gorda con sus prácticas a cambio de posiciones privilegiadas en el mercado. «Quiero que vigilen a esa vieja», ordenó Cecilia con la voz baja pero firme. «Si vuelve por aquí, quiero saberlo. Y si ese Rafael Hernández aparece de nuevo, avísenme de inmediato. Nadie me hace pasar vergüenza». Y se sale con la suya. Sergio intercambió una mirada con Walter. Ambos sabían que Cecilia era capaz de cosas terribles cuando se sentía amenazada. Pero también sabían que meterse con un empresario del calibre de Rafael Hernández podría traer problemas más grandes de lo que Cecilia imaginaba. Aún así, asintieron. No tenían opción. Esa noche, en la casa de los Hernández, Rafael cenaba con sus padres en un silencio pesado. Antonio Hernández, un hombre de cabello canoso y postura rígida, observaba a su hijo con preocupación. Marta, su esposa, una mujer elegante de mediana edad, movía la comida en el plato, sin comer, sintiendo la tensión en el aire. «Estás demasiado callado, hijo», dijo Antonio finalmente. «¿Pasó algo?». Rafael levantó la vista del plato. Por un momento,
Consideró contarles lo que había sucedido en el mercado, pero algo lo detenía. Una voz interna que le susurraba cautela, que le decía que esperara, que entendiera mejor esa situación antes de involucrar a sus padres. Solo cansancio, papá. Muchas reuniones hoy. Antonio no pareció convencido, pero no insistió. Marta, por su parte, estudiaba el rostro de su hijo con esa intuición maternal que nunca falla. Conocía a Rafael mejor que nadie. Había criado a ese niño desde bebé, había visto cada etapa de su vida y sabía cuando algo lo perturbaba. Más tarde, cuando Rafael ya se había retirado a su habitación, Marta entró silenciosamente, llevando una taza de té de manzanilla, como hacía desde que él era niño. «Te traje tu té», dijo suavemente. Rafael sonrió, aceptando la taza. «Gracias, mamá». Marta se sentó en el borde de la cama, observando a su hijo. «Sabes que puedes hablar conmigo de lo que sea, ¿verdad?» Rafael sostuvo la taza entre sus manos, sintiendo el calor extenderse por sus dedos. «Mamá», comenzó vacilante, «tú y papá siempre fueron honestos conmigo sobre mi adopción. Siempre supieron que necesitaba saber la verdad, aunque no fuera fácil». Marta se tensó. «Siempre», confirmó con voz cuidadosa. «¿Por qué preguntas eso ahora?» Rafael no respondió de inmediato. Se quedó mirando el té, viendo su reflejo distorsionado en la superficie oscura del líquido. «¿Tienes alguna información sobre mi madre biológica? ¿Cualquier cosa?» Marta sintió que se le oprimía el corazón. Era una conversación que había temido durante años, sabiendo que un día llegaría. Rafael era muy pequeño cuando llegó a ellos, con apenas unas semanas de vida, traído a través de un proceso de adopción que en ese entonces no había sido tan transparente como debería. «Hijo», dijo con la voz temblorosa, «sabes que la información era muy limitada en esa época. Solo sabemos que fuiste entregado por una mujer que no tenía condiciones para criar a un bebé. El hospital intermedió todo, y nosotros te recibimos como un regalo de Dios. ¿Pero nunca la conociste? ¿Nunca tuviste contacto? No. Todo se hizo a través de terceros. Se nos dijo que era mejor así, para proteger a todas las partes involucradas». Rafael asintió lentamente, pero una inquietud crecía dentro de él. Esas palabras, proteger a todas las partes involucradas, sonaban vacías. ¿A quién se estaba protegiendo? ¿Y de qué? No le dijo nada de esto a su madre. Solo tomó un sorbo de té y cambió de tema. Pero esa noche, cuando finalmente se acostó, Rafael no pudo dormir. Su mente daba vueltas en círculos, volviendo siempre al mismo punto. Doña Elena, sus ojos cansados, sus manos temblorosas y esa sensación persistente de que había algo profundamente importante que aún no podía ver. A la mañana siguiente, Patricia llamó temprano. «Rafa, tienes que venir a la oficina. Ya empezamos la investigación y encontramos algunas cosas muy interesantes sobre el mercado y sobre Cecilia Fonseca». Rafael salió de casa antes de tomar café, conduciendo a toda velocidad hasta la oficina central del Grupo Hernández. Cuando llegó, Patricia ya estaba en la sala de juntas, con documentos esparcidos sobre la mesa y una expresión seria en el rostro. «¿Qué descubriste, Patty?» Patricia respiró hondo. «Cecilia Fonseca asumió la administración de ese mercado hace 12 años, a través de una transacción sospechosa. El propietario anterior, un señor mayor, le transfirió todo poco antes de fallecer, alegando que era una sobrina lejana. Pero no, hay registros familiares que comprueben ese parentesco». Rafael se acercó a la mesa, examinando los documentos. Continúa. «Además, hay al menos 15 denuncias archivadas sobre condiciones de trabajo inadecuadas, explotación de empleados e irregularidades fiscales. Todas fueron sofocadas o ignoradas. Alguien la está protegiendo, Rafa. Alguien con influencias». Rafael sintió que la ira crecía dentro de él. «¿Y sobre doña Elena? ¿Conseguiste alguna información?» Patricia vaciló. «Estoy investigando, pero hasta ahora solo tengo lo básico. Elena Santos,
68 años, viuda, criando a 2 nietos. Pero hay algo extraño en sus registros antiguos. Hay una laguna, un periodo de algunos meses hace unos 30 años, en el que no hay ningún registro de ella en ninguna parte. Es como si hubiera desaparecido del mapa. Rafael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. 30 años. Él tenía exactamente 32. La coincidencia era demasiado perturbadora para ser ignorada. «Sigue investigando», dijo, con la voz firme pero cargada de una emoción que no podía ocultar. «Quiero saberlo todo. Absolutamente todo». Patricia asintió, pero miró a su amigo con preocupación. «Rafa, ¿a dónde va a parar todo esto?» Él no sabía responder, pero algo profundo dentro de él le susurraba que estaba a punto de descubrir una verdad que lo cambiaría todo. En los días que siguieron, Rafael se vio dividido entre sus compromisos empresariales y una obsesión creciente por desentrañar el misterio que rodeaba el mercado de la Merced y especialmente a doña Elena. Cada reunión de negocios parecía interminable. Cada informe financiero parecía irrelevante ante esa búsqueda de respuestas que consumía sus pensamientos día y noche. Cancelaba compromisos, posponía decisiones importantes, delegaba responsabilidades que normalmente controlaría personalmente. Sus subordinados comentaban entre sí sobre el cambio en el comportamiento del jefe, pero nadie se atrevía a preguntar qué estaba pasando. Patricia trabajó sin descanso, movilizando a un equipo de investigadores privados y abogados especializados para rastrear cada documento, cada registro, cada pista que pudiera revelar la verdad detrás de esa historia. Ella misma apenas dormía, pasando noches enteras en archivos polvorientos, haciendo llamadas a contactos antiguos, presionando a funcionarios públicos reacios a abrir cajones que habían sido sellados hacía mucho tiempo. El primer gran descubrimiento llegó un jueves por la tarde, cuando Patricia entró en la oficina de Rafael con una expresión grave y una carpeta llena de documentos antiguos. Cerró la puerta tras de sí y se sentó frente a él sin esperar invitación. «Tienes que ver esto», dijo abriendo la carpeta y esparciendo papeles amarillentos sobre la mesa. Rafael se inclinó hacia adelante, examinando los documentos. Eran registros hospitalarios antiguos, algunos con la tinta ya descolorida por el tiempo. «¿Qué es esto?» «Son documentos del Hospital de San Vicente, el hospital donde doña Elena dio a luz hace 32 años», explicó Patricia, con la voz cuidadosamente controlada. «Lo conseguí a través de un contacto que trabajó allí en esa época. Rafa, ese hospital estaba involucrado en algo muy sucio». Rafael sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué quieres decir?» Patricia respiró hondo antes de continuar. Entre finales de los 80 y mediados de los 90, el Hospital de San Vicente participó en una red de adopciones ilegales. Les quitaban los bebés a mujeres pobres, vulnerables, muchas veces solteras o en situación de calle, y entregaban a esos niños a familias ricas a través de intermediarios. A las madres se les informaba que los bebés habían nacido sin vida o con graves problemas de salud. Muchas ni siquiera llegaban a ver los cuerpos. Rafael sintió un frío recorrerle la espalda. Sus dedos temblaron ligeramente al tomar uno de los documentos. La habitación parecía haberse encogido, el aire más pesado como si las paredes se estuvieran cerrando a su alrededor. «Pero eso no puede ser verdad. ¿Cómo pudo pasar algo así sin que nadie lo descubriera?» «Lo descubrieron, eventualmente», dijo Patricia sombríamente. «Hubo una investigación a finales de los 90, pero fue silenciada. Había gente poderosa involucrada, políticos locales, médicos influyentes, abogados. El escándalo fue enterrado antes de que saliera completamente a la luz. El hospital cambió de administración, algunos empleados fueron transferidos y todo se barrió bajo la alfombra». «¿Y cuántas familias fueron destruidas en ese proceso?», preguntó Rafael con la voz cargada de una ira que apenas podía controlar. «¿Cuántas madres lloraron por hijos que nunca murieron? ¿Cuántos niños crecieron sin saber de dónde venían?» Patricia lo miró con profunda tristeza. «Según los registros que pudimos acceder, fueron al menos 30 casos documentados.
Pero pudo haber muchos más. Muchos archivos fueron quemados o perdidos a propósito. Rafael se reclinó en la silla, tratando de procesar esa información. ¿Y doña Elena estaba en ese hospital? ¿Fue una de las víctimas? Patricia asintió, deslizando otro documento sobre la mesa. Este es su registro de ingreso. Elena Santos, 19. Años en ese entonces, soltera, sin familia cercana. Ingresó en trabajo de parto y se le informó 3 días después que el bebé tenía complicaciones graves y no había sobrevivido. No se le entregó ningún cuerpo. No se emitió ningún certificado de defunción. Nada. Rafael tomó el papel con manos temblorosas. Leyó cada palabra, cada detalle frío y burocrático que resumía una tragedia humana devastadora. Una mujer joven, sola, perdiendo a su hijo sin siquiera poder despedirse, sin poder llorar ante una tumba, sin tener dónde depositar sus flores o sus lágrimas. ¿Quién fue el médico responsable?, preguntó, con la voz tensa. Patricia señaló un nombre en el documento. Doctor Armando Pacheco. Era el jefe de maternidad en esa época. Y adivina quién firmó los papeles de tu adopción, Rafa. Rafael cerró los ojos. No necesitaba que ella lo dijera. Ya sabía la respuesta antes de que las palabras salieran de su boca. El mismo médico, murmuró. El mismo médico, confirmó Patricia con voz pesada. El doctor Armando Pacheco intermedió tu adopción, Rafael. Él fue quien te entregó a tus padres. Y según los registros, tenías solo 2 semanas de vida cuando eso sucedió. El silencio que siguió fue denso, sofocante. Rafael sentía como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies, como si toda la realidad que conocía se estuviera desmoronando en pedazos irreconocibles. No podía ser verdad, no podía ser que toda su vida se hubiera construido sobre una mentira tan cruel, tan inhumana. Cada recuerdo de la infancia ahora adquiría un nuevo significado, un nuevo color. Las fiestas de cumpleaños, los regalos caros, los viajes en familia, todo parecía manchado por una verdad horrible que nunca había imaginado. ¿Sus padres lo sabían? ¿Habían sido cómplices conscientes o solo víctimas de un sistema corrupto que vendía bebés como si fueran mercancías? «Estás diciendo que fui robado», dijo con la voz ronca, «que mi madre biológica no me entregó voluntariamente, sino que me arrancaron de ella». Patricia se inclinó hacia adelante, tocándole suavemente la mano. «Rafa, todavía no tengo todas las pruebas. Necesito más tiempo para confirmar todo. Pero las coincidencias son demasiado grandes para ser ignoradas. El mismo hospital, el mismo médico, la misma época. Y doña Elena tiene exactamente la edad correcta para ser tu madre. Habría sido una adolescente cuando se embarazó, lo que explica por qué estaba sola y vulnerable». Rafael se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Afuera, la Ciudad de México se extendía bajo el sol de la tarde, indiferente al caos que sentía por dentro. ¿Cómo podía seguir viviendo como si nada hubiera cambiado? ¿Cómo podía mirar a los ojos a sus padres adoptivos y no sentir rabia, traición, dolor? Pero también había otra emoción, más confusa, más difícil de nombrar. Si eso fuera verdad, si doña Elena realmente fuera su madre, entonces tenía una familia que ni siquiera sabía que existía. Tenía una madre que había sufrido por él durante toda su vida, que había cargado esa pérdida como una herida abierta que nunca cicatrizó. Y tenía sobrinos, Julio y Marcela, que en realidad eran sus hermanos por parte de madre. «Necesito certeza, Patty», dijo todavía de espaldas a ella. «Necesito pruebas concretas, una prueba de ADN, algo que no deje lugar a dudas». Patricia asintió. Ya estaba pensando en eso, pero para hacer la prueba necesitarás una muestra de ella, y eso significa que tendrás que contarle tus sospechas. Rafael cerró los ojos. No, todavía no. Primero quiero estar seguro. No puedo aparecer en su vida con una historia así sin tener evidencias sólidas. Sería demasiado cruel. Entonces, tendremos que ser creativos, dijo Patricia. Pero encontraré la manera. Mientras tanto, en la humilde casa de la colonia Merced,
doña Elena pasaba sus días en una inquietud que no podía explicar. Desde ese encuentro con Rafael, algo había cambiado dentro de ella. Era como si una puerta cerrada durante décadas se hubiera entreabierto, dejando entrar una luz dolorosa pero necesaria. Se sorprendía a sí misma pensando en ese joven, en sus ojos amables, en la forma en que la había mirado a ella y a sus nietos. Había algo en esa mirada que le recordaba algo lejano, algo que había perdido hacía tanto tiempo, que ya no sabía si era un recuerdo real o solo un sueño recurrente. Julio notó el cambio en su abuela. Pasaba más tiempo sentada en la vieja mecedora que tenía en el patio, mirando al cielo con una expresión distante, como si estuviera conversando con fantasmas del pasado. «Abue, ¿qué pasa?», le preguntó una tarde, sentándose en el suelo a su lado. Elena sonrió con tristeza, pasándole la mano por el cabello rizado de su nieto. «Solo estoy pensando en la vida, mi niño, en tantas cosas que ya pasaron, en tantas cosas que perdí en el camino. Está pensando en ese hombre, en Rafael, ¿verdad?», preguntó Marcela, apareciendo en la puerta con un vaso de agua fresca. Elena asintió lentamente. «No sé cómo explicarlo, mis amores, pero cuando lo miré sentí algo extraño en el pecho, como si ya lo conociera de algún lugar, como si fuera importante de una manera que no puedo entender». Julio intercambió una mirada con su hermana. Ambos sabían que su abuela rara vez hablaba del pasado, de los hijos que había perdido, de los dolores que cargaba en silencio. Pero en ese momento parecía que algo se estaba moviendo dentro de ella, algo antiguo y profundo que pedía salir a la superficie. «Abue», dijo Julio suavemente, «nunca nos contaste bien sobre nuestro tío, el hijo que se te fue cuando era bebé». Elena cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a escurrir silenciosamente por su rostro. «No me gusta hablar de eso, mi niño, duele demasiado». Marcela se arrodilló junto a su abuela, sosteniendo su mano. «Lo sabemos, abue, pero a veces hablar ayuda a que el dolor no pese tanto». Elena respiró hondo, tratando de encontrar fuerzas para poner en palabras un dolor que había guardado por más de 3 décadas. Era tan pequeñito cuando nació. Cabía todo en la palma de mi mano. Yo era joven, estaba sola, asustada. No tenía a nadie que me ayudara. Cuando empecé con los dolores, una vecina me llevó al hospital, el de San Vicente. Tenía tanto dolor, tanto miedo, pero también estaba feliz porque iba a conocer a mi bebé. Hizo una pausa, tragándose el llanto que amenazaba con quebrar su voz. Los recuerdos volvían con una nitidez dolorosa, como si hubieran ocurrido ayer y no hacía más de 3 décadas. Todavía recordaba el olor del hospital, esas paredes verdes y frías, el ruido de los carritos de metal pasando por los pasillos. Recordaba el dolor del parto, la sensación de alivio mezclada con miedo, cuando finalmente escuchó el llanto del bebé. Era un llanto fuerte, sano, que había llenado su corazón de esperanza. Pero después de que nació no me dejaron verlo bien. Dijeron que tenía problemas, que necesitaba quedarse en la incubadora. Estuve 3 días en ese hospital pidiendo ver a mi hijo, suplicando. Y al tercer día, una enfermera vino y me dijo que no había resistido, que se había ido durante la noche. La forma en que lo dijeron, continuó Elena con la voz temblorosa, fue tan fría, tan rápida, como si se estuvieran quitando un peso de encima, como si mi bebé fuera solo un problema más resuelto. Quise gritar, quise pelear, pero era tan joven, tan asustada, y ellos eran doctores, gente importante. ¿Quién me iba a creer a mí? Julio sintió que se le oprimía el pecho. ¿Y le entregaron el cuerpo? Elena negó con la cabeza, las lágrimas ahora cayendo libremente. No. Dijeron que no era bueno que lo viera, que sería mejor recordarlo como era. Supliqué, grité, pero no. Sirvió de nada. Me mandaron a casa y nunca más supe nada de mi niño. Nunca pude enterrarlo, nunca pude despedirme. Marcela estaba llorando junto con su abuela ahora, sosteniendo su mano con fuerza. «Es tan injusto, abue. No merecías pasar por eso». Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano.
La vida no siempre es justa, mi niña. Eso lo aprende uno temprano cuando nace pobre. Pero siempre he llevado a mi niño en el corazón, siempre he soñado con él, siempre me he preguntado cómo sería si hubiera vivido. ¿Tendría mis ojos? ¿Mi forma de sonreír? ¿Sería feliz? Julio abrazó a su abuela con fuerza. Fuiste muy valiente, abue, y todavía lo eres. Esa misma noche, Rafael recibió una llamada de Patricia. Había conseguido una reunión con una persona que podría cambiarlo todo. Rafa, tienes que venir aquí mañana temprano. Logré localizar a una ex empleada del Hospital de San Vicente. Era enfermera en maternidad en la época en que doña Elena dio a luz, y está dispuesta a hablar. Rafael sintió una mezcla de esperanza y miedo. ¿Sabe algo concreto? Dice que sabe muchas cosas y que tiene documentos que guardó durante todos estos años, por miedo a que los destruyeran. Rafa parece realmente arrepentida y quiere hacer lo correcto, incluso después de tanto tiempo. La cité para mañana a las 9 de la mañana. ¿Vienes? Rafael no dudó. Ahí estaré. A la mañana siguiente, Rafael llegó a la oficina antes de la hora acordada. Estaba nervioso, ansioso, sintiendo como si estuviera a punto de cruzar un portal sin retorno. Había pasado la noche en vela, reviviendo cada momento de su infancia, cada conversación con sus padres, buscando señales que quizás había ignorado. Había mirado durante horas la única foto que tenía de bebé, esa imagen borrosa de él, envuelto en una manta, tratando de encontrar algo que confirmara o negara sus sospechas. Se vistió con cuidado esa mañana, como si se estuviera preparando para una batalla. No sabía lo que esa reunión revelaría, pero sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de ese día. Patricia ya estaba allí, acompañada de una mujer de unos 60 años, con el cabello canoso recogido en un chongo, ojos cansados, pero decididos. Había en ella una dignidad silenciosa, una tristeza antigua que parecía haber moldeado cada línea de su rostro. Rafael, ella es doña Sonia Martínez. Trabajó en el Hospital de San Vicente durante 15 años. Rafael le estrechó la mano, notando cómo temblaba ligeramente. Es un placer conocerla, doña Sonia. Le agradezco que haya aceptado hablar con nosotros. Sonia asintió, sentándose con cuidado. Mire, joven, he cargado este peso en mi conciencia por demasiado tiempo. Vi muchas cosas malas en ese hospital, muchas madres sufriendo, muchos niños que se llevaban, y nunca tuve el valor de denunciar porque tenía miedo de perder mi trabajo, miedo a represalias. Pero ahora que estoy más vieja, no quiero morirme llevando estos secretos conmigo. Rafael se sentó frente a ella con las manos entrelazadas. Cuéntemelo todo, por favor. Sonia respiró hondo y comenzó a hablar. Y con cada palabra, el mundo de Rafael se desmoronaba un poco más, revelando una verdad que era al mismo tiempo devastadora y liberadora. La mañana siguiente llegó pesada para Rafael. Había pasado la noche en casa de doña Elena, conversando hasta la madrugada, llenando los huecos de 32 años de separación. Elena le contó sobre su vida, sobre las dificultades, sobre los hijos que había criado después, sobre la hija que se había ido demasiado pronto y había dejado atrás a Julio y Marcela. Rafael, por su parte, habló de su infancia privilegiada, de la sensación constante de no pertenecer, del vacío que ahora finalmente tenía sentido. Pero había una conversación que Rafael aún necesitaba tener y le pesaba como plomo en el pecho. Necesitaba confrontar a Antonio y Marta Hernández. Necesitaba mirar a los ojos a las personas que lo criaron y exigir la verdad. Llegó a la mansión de los Hernández poco después de las 9 de la mañana. La casa era imponente, con jardines impecables y una arquitectura que gritaba riqueza antigua. Rafael había crecido allí, había corrido por esos pasillos de niño, había estudiado en esa biblioteca, había cenado en esa mesa miles de noches. Pero en ese momento, al mirar esa construcción grandiosa, se sintió un extraño. Marta estaba en la sala, tomando té y leyendo el periódico cuando Rafael entró. Levantó la vista y sonrió, pero la sonrisa se desvaneció al ver la expresión en el rostro de su hijo.
Rafael, ¿qué pasó? Tienes una cara terrible. ¿Dónde está papá? En el despacho, respondiendo correos. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Rafael no respondió. Subió las escaleras con pasos firmes hasta el despacho de Antonio. Tocó una vez la puerta y entró sin esperar respuesta. Antonio estaba sentado detrás del escritorio de caoba, con los lentes de lectura apoyados en la nariz, tecleando en la computadora. «Hijo, qué sorpresa. ¿No tenías reuniones hoy?» «Cancela todo lo que estés haciendo», dijo Rafael con voz dura. «Necesitamos hablar. Tú y mamá. Ahora». Antonio se quitó los lentes lentamente, estudiando el rostro de su hijo. Había algo allí que nunca había visto antes. Una mezcla de rabia, dolor y determinación que lo dejó inquieto. Conocía esa mirada porque él mismo le había enseñado a Rafael a mantener la compostura incluso en las situaciones más difíciles. Pero ahora esa compostura estaba resquebrajada, revelando una tormenta de emociones por debajo. «Está bien, vamos a bajar». Los tres se reunieron en la sala. Marta y Antonio se sentaron uno al lado del otro en el sofá de piel italiano. Ese mismo sofá donde Rafael se había sentado 1000 veces de niño para hablar sobre su día en la escuela. Pero ahora todo parecía diferente, como si estuviera viendo ese lugar por primera vez. Rafael permaneció de pie con los brazos cruzados, mirándolos con una intensidad que densificaba el aire. «Descubrí la verdad», comenzó Rafael sin rodeos, «sobre mi adopción, sobre de dónde vengo y sobre el papel que ustedes jugaron en todo esto». Marta palideció. «Rafael, ¿de qué estás hablando?» «Estoy hablando del Hospital de San Vicente, de la red de adopciones ilegales, de los niños robados a madres vulnerables y vendidos a familias ricas. Estoy hablando», hizo una pausa controlando la emoción, «de mi madre biológica, que pasó 32 años creyendo que yo había nacido muerto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Antonio cerró los ojos y Marta se llevó la mano a la boca, conteniendo un sollozo. «Ustedes lo sabían», continuó Rafael con la voz quebrada. «Sabían que esa adopción no era legal. Sabían que me habían robado de alguien». «No fue así», dijo Antonio con la voz ronca. «No fue así como nos lo contaron». «Entonces cuéntame cómo fue», prácticamente gritó Rafael. «Cuéntenme la verdad, al menos ahora». Marta comenzó a llorar y Antonio la rodeó con el brazo. Cuando él empezó a hablar, su voz estaba cargada de una culpa antigua que finalmente salía a la luz. «Intentamos tener hijos por años, hijo. Probamos tratamientos, procedimientos, todo, pero nada funcionaba. Y entonces un conocido nos habló de una posibilidad de adopción rápida, discreta. Dijo que había mujeres que no tenían condiciones para criar a sus bebés, que estaban dispuestas a entregarlos a familias que pudieran ofrecerles una vida mejor». «¿Y ustedes lo creyeron?», dijo Rafael con voz amarga. «Simplemente creyeron que una madre entregaría a su hijo así, sin más». «Queríamos creerlo», dijo Marta entre lágrimas. «Deseábamos tanto un hijo que no cuestionamos lo suficiente. Nos dijeron que todo era legal, que los papeles estaban en orden, que la madre biológica había estado de acuerdo. Y cuando llegaste, tan pequeño, tan perfecto», sollozó. «No pudimos pensar en nada más que en cuánto te amábamos». Rafael sintió las lágrimas quemarle los ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Ella no estuvo de acuerdo. Le dijeron que yo había nacido muerto. Me buscó durante años, y ustedes me mantuvieron lejos de ella todo este tiempo». «No lo sabíamos», insistió Antonio levantándose. «Tienes que creernos, Rafael. Si hubiéramos sabido la verdad, habríamos hecho algo. Habríamos intentado arreglarlo». «¿De verdad lo habrían hecho?», preguntó Rafael con la voz llena de duda. «¿O habrían hecho exactamente lo que hicieron? Ignorar las preguntas, mantener el silencio y seguir adelante, como si nada hubiera pasado». El golpe fue certero. Antonio retrocedió como si lo hubieran golpeado físicamente. Marta lloraba sin parar, y por primera vez en su vida, Rafael vio a sus padres no como figuras de autoridad, sino como personas imperfectas, personas que habían tomado decisiones terribles, movidas por la desesperación y el egoísmo. «Conocí a mi madre», dijo Rafael, más tranquilo ahora,
pero no menos firme. Vive en la pobreza, explotada, trabajando hasta los huesos para cuidar de mis sobrinos. Mientras tanto, yo crecí aquí en esta mansión, con todo lo que el dinero puede comprar. Y ella tragó saliva. Ella cargó con el dolor de perderme todos estos años. Marta se levantó, extendiendo las manos hacia su hijo. Por favor, Rafael, te amamos. Eres nuestro hijo, no importa lo que pasó en el pasado. Rafael dio un paso atrás, rechazando el contacto. Soy hijo de ella. Siempre lo fui. Y ustedes me robaron de ella. Las palabras cayeron como una sentencia final. Rafael salió de la mansión sin mirar atrás, dejando a Antonio y Marta destrozados en la sala, enfrentando por primera vez las consecuencias de las decisiones que habían tomado décadas atrás. Por la tarde, Rafael se reunió con Sonia Martínez en una panadería en Ecatepec. El lugar era sencillo, con mesas de fórmica y sillas incómodas, pero tenía el olor reconfortante del pan recién horneado y el café de olla. Sonia estaba sentada en un rincón discreto, lejos de las ventanas, como alguien que había aprendido a esconderse en las sombras. Era una mujer de cabello blanco, pequeña y frágil, pero con ojos que aún guardaban la agudeza de quien ha visto mucho en la vida. Cuando Rafael se acercó a la mesa donde ella esperaba, Sonia lo estudió con atención, analizando cada detalle de su rostro como si buscara algo específico. «¿Usted es Rafael Hernández?», dijo. No era una pregunta. «Tiene los ojos de ella, de Elena». Rafael sintió un nudo en el pecho. «¿Cómo conoce a mi madre?». Sonia esbozó una media sonrisa triste. «Estaba de guardia el día que usted nació. La recuerdo tan joven, tan asustada, pero con una fuerza increíble. Luchó tanto durante el parto. Y después, cuando le dijeron que usted había muerto, gritó de una manera que nunca olvidaré. Era un grito del alma partida. Soy yo. Gracias por aceptar hablar conmigo». Sonia le hizo un gesto para que se sentara. «Esperé mucho tiempo para contar esta historia. Cargué con esta culpa por años, pero tenía miedo. Miedo a represalias, miedo a que no me creyeran, miedo de destruir vidas». «Puede hablar sin miedo ahora», dijo Rafael amablemente. «Necesito saber la verdad, toda». Sonia respiró hondo y comenzó. «Trabajé como enfermera en el Hospital de San Vicente desde 1988 hasta 2005. Alrededor de 1990 empecé a notar cosas extrañas. Mujeres entraban en trabajo de parto y salían sin bebés, con historias vagas sobre complicaciones. Pero los bebés», hizo una pausa, «los bebés desaparecían de los registros. No había actas de defunción adecuadas, no había cuerpos que velar». Rafael sentía que la ira crecía dentro de él. «¿Y no dijo nada?». Sonia bajó la mirada, la vergüenza evidente. «Lo intenté. Hablé con supervisores, cuestioné procedimientos, pero me amenazaron. Me dijeron que perdería mi trabajo, que nunca más trabajaría en ningún hospital, que cosas malas podrían pasarle a mi familia. Tenía 3 hijos que criar sola. Así que me callé y odié cada día por ello». Rafael extendió la mano sobre la mesa, tocando ligeramente el brazo de ella. «Está haciendo lo correcto ahora», continué. Sonia sacó una carpeta vieja de su bolso. «Antes de jubilarme copié algunos registros. Sabía que algún día alguien los necesitaría. Aquí están los nombres de los bebés que desaparecieron, incluyendo...». Abrió la carpeta y señaló una línea específica. «El suyo». Rafael miró el registro. Allí estaba, escrito a mano con una letra apresurada. «Bebé masculino, nacido el 23 de abril de 1993. Madre Elena Santos, destino desconocido». «Cecilia Fonseca era el nexo entre las madres y los compradores», continuó Sonia. «Tenía contactos con familias ricas, abogados corruptos, incluso políticos. Facilitaba todo. Y cobraba muy bien por ello». «¿Cuántos niños?», preguntó Rafael con la voz ronca. «Según los registros que logré copiar, al menos 37 en un periodo de 10 años. Pero probablemente fueron muchos más». Rafael cerró los ojos, tratando de procesar la magnitud de aquello. 37 vidas robadas, 37 madres destrozadas,
37 familias que nunca se conocieron. ¿Está dispuesta a testificar? ¿A hacer esto público? Sonia asintió, la determinación finalmente venciendo al miedo. Lo estoy. Ya estoy demasiado vieja para tener miedo, y esas madres merecen saber la verdad. Rafael salió de esa reunión con la carpeta de registros y una determinación renovada. Tenía pruebas, tenía testigos, tenía todo lo que necesitaba para exponer esa red y llevar justicia a todas las víctimas. Esa noche reunió a Patricia, a Sonia, a doña Elena e incluso a algunos periodistas de confianza en su oficina particular. Era hora de hacerlo todo público. Era hora de destruir el imperio de mentiras que Cecilia Fonseca había construido. En los días siguientes, la historia explotó en los medios. Periódicos, televisoras, redes sociales, todos hablaban del escándalo de las adopciones ilegales en el Hospital de San Vicente. El Ministerio Público abrió una investigación formal. La policía emitió órdenes de cateo y aprehensión, y Cecilia Fonseca, por primera vez en su vida, vio cómo sus protecciones se desmoronaban a su alrededor. El mercado de la Merced fue clausurado para una inspección completa. Se interrogó a los trabajadores, se incautaron documentos, se expusieron irregularidades. Cecilia intentó huir, pero fue interceptada en el aeropuerto, tratando de abordar un vuelo a Guatemala con maletas llenas de dinero y documentos falsos. Su arresto fue transmitido en vivo, y Rafael lo vio desde su oficina, con doña Elena a su lado. Ella sostenía la mano de su hijo con fuerza, las lágrimas corriendo por su rostro, mientras veía a la mujer que había destruido tantas vidas, finalmente siendo responsabilizada. «Es por todas las madres», dijo Rafael suavemente. «Por ti, por las otras 36, por todas las que sufrieron en silencio». Elena asintió, incapaz de hablar. El dolor de 32 años no desaparecería con el arresto de Cecilia, pero al menos ahora había justicia. Había un reconocimiento de lo que le habían robado. Había esperanza de que otras familias pudieran reencontrarse, así como ella y Rafael se habían reencontrado. Rafael pasó los días siguientes cuidando de su madre y sus sobrinos. Les rentó una casa cómoda en la colonia Polanco, inscribió a Julio y Marcela en buenas escuelas y le consiguió un tratamiento médico completo a Elena, pero más que dinero y comodidad, les dio su presencia. Cenaba con ellos todas las noches, ayudaba con las tareas, escuchaba sus historias, construía los recuerdos que nunca habían tenido la oportunidad de crear. Y lentamente, dolorosamente, con mucha terapia y muchas conversaciones difíciles, Rafael también comenzó a reconstruir su relación con Antonio y Marta. No sería como antes. La confianza se había roto, y cicatrices así no desaparecen por completo. Pero también había amor allí, un amor complicado e imperfecto, pero real. Con el mercado clausurado y Cecilia fuera de juego, Rafael vio una oportunidad de hacer algo más grande. No solo quería castigar a los culpables, quería transformar ese espacio que había sido un símbolo de explotación en un ejemplo de dignidad y justicia social. Compró el lugar usando sus recursos personales, no los de la empresa, porque aquello era profundamente personal. Lo remodeló por completo, contratando arquitectos especializados en espacios comunitarios, y lo convirtió en un mercado cooperativo donde los propios locatarios eran los dueños. Cada comerciante recibió una participación en el negocio. Instaló sistemas de protección al trabajador, salarios justos que garantizaban no solo la supervivencia, sino la dignidad, y beneficios que incluían seguro médico y dental, y una guardería para los hijos de los trabajadores. Creó un fondo de emergencia para ayudar a quienes pasaran por dificultades, y estableció reglas claras. Nadie sería explotado allí. Nunca más. Y en el centro del mercado, donde antes estaba la oficina de Cecilia, creó un memorial con los nombres de todos los niños robados y sus madres para que nadie lo olvidara, jamás. Era una pared de cristal grabada con 37 nombres, iluminada suavemente, un recordatorio permanente de que la injusticia tenía rostro y nombre. Doña Elena fue invitada a cortar el listón en la reinauguración. Ella,
que había sido humillada y explotada en ese mismo lugar, ahora estaba allí como símbolo de resistencia y esperanza. Llevaba un vestido nuevo que Marcela le había ayudado a escoger, sencillo pero bonito, y su nieta le había arreglado el cabello con cariño. Por primera vez en décadas Elena se sentía bonita, pero más que eso se sentía vista, reconocida, valorada. Con Rafael a su lado y con Julio y Marcela aplaudiendo, cortó el listón bajo los flashes de las cámaras y el aplauso emocionado de cientos de personas. Los comerciantes lloraban, algunos se abrazaban, otros levantaban pancartas con mensajes de gratitud. Era más que la reapertura de un mercado. Era la reapertura de esperanzas que habían estado enterradas por mucho tiempo. El mercado ya no era un lugar de miedo, era un lugar de dignidad. Los días que siguieron al reencuentro fueron intensos y cargados de emociones contradictorias. Rafael necesitaba procesar una avalancha de sentimientos que lo dejaba exhausto y, al mismo tiempo, más vivo que nunca. Había encontrado a su madre, su verdadero origen, pero ahora debía enfrentar las consecuencias de ese descubrimiento. Y la primera y más difícil conversación sería con Antonio y Marta Hernández, las personas que lo criaron como su hijo. Rafael organizó una cena en casa de sus padres un viernes. Llegó con el corazón apesadumbrado, llevando sobres con documentos, fotos y los resultados de la prueba de ADN que se había hecho con doña Elena. La confirmación científica solo solidificó lo que ambos ya sabían en su corazón. Eran madre e hijo. Antonio y Marta se dieron cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Rafael nunca había llegado con esa expresión en el rostro, esa mezcla de determinación y dolor. «Hijo, ¿qué pasó?», preguntó Marta con la voz ya temblorosa de preocupación. Rafael se sentó a la mesa del comedor, el mismo lugar donde había crecido compartiendo comidas, conversaciones, momentos familiares. Puso los sobres sobre la madera pulida y respiró hondo. «Necesito que me cuenten la verdad sobre mi adopción. Toda la verdad». Antonio y Marta intercambiaron una mirada cargada de culpa y miedo. Sabían que este día llegaría. Siempre lo supieron. «Rafael», comenzó Antonio, con la voz grave y cansada, «te amamos. Lo sabes. Todo lo que hicimos fue por amor». «Sé que me aman», dijo Rafael tratando de mantener la voz firme, «pero el amor no justifica las mentiras. El amor no justifica participar en un crimen». Marta se llevó la mano a la boca con los ojos llenándose de lágrimas. «No lo sabíamos», susurró. «Te juro que no sabíamos que era ilegal. Nos dijeron que era una adopción legítima, que la madre biológica había accedido a entregar al niño». Rafael abrió uno de los sobres y esparció documentos sobre la mesa. «Entonces, ¿por qué no hay un registro formal? ¿Por qué pagaron una enorme cantidad de dinero en efectivo a intermediarios? ¿Por qué nunca me mostraron documentos oficiales?». El silencio que siguió fue devastador. Antonio bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de su hijo. Marta lloraba en silencio, con las manos temblando sobre su regazo. «Deseábamos tanto un hijo», dijo Antonio finalmente, con la voz quebrada. «Habíamos intentado por años, gastado fortunas en tratamientos, y nada funcionaba. Cuando nos te ofrecieron, nos dijeron que la burocracia sería más rápida si lo hacíamos de cierta manera. Cuestionamos, sí, pero estábamos tan desesperados, tan cegados por el deseo de ser padres, que aceptamos lo que nos decían». Rafael sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Le arrancaron un bebé de los brazos a su madre, una mujer pobre, vulnerable, sola. Le dijeron que su hijo había nacido muerto. ¿Tienen idea del dolor que causaron? «No lo sabíamos», repitió Marta sollozando. «Por favor, créenos. Si lo hubiéramos sabido, nunca lo habríamos hecho». Rafael quería creer desesperadamente que los padres que lo criaron con tanto cariño no eran monstruos, y al mirarlos ahora, al ver el dolor genuino en sus rostros, se dio cuenta de que también eran víctimas de su propia codicia, sí, pero también de un sistema que explotaba la desesperación de la gente, tanto de los ricos que querían hijos como de los pobres a quienes se los robaban. «Encontré a mi madre biológica»,
dijo Rafael, y vio el shock estamparse en los rostros de ambos. Se llama Elena, tiene 68 años. Pasó toda su vida cargando con el dolor de haber perdido a su hijo. Y cuando la vi por primera vez, siendo explotada y humillada en un mercado, algo dentro de mí la reconoció. Mi cuerpo lo supo antes que mi mente. Marta se levantó, extendiendo las manos hacia Rafael. ¿Nos vas a dejar? ¿Te vas a ir? Rafael miró a la mujer que lo había acunado en sus pesadillas, que lo había cuidado cuando estaba enfermo, que había celebrado cada uno de sus logros como si fuera suyo, y sintió que se le partía el corazón. No los voy a abandonar. Ustedes también son mis padres. Me criaron, me amaron, me dieron todo lo que pudieron, pero necesitan entender que Elena también es mi madre, es la mujer que me dio la vida, que sufrió por mí durante 32 años, y voy a estar presente en su vida de ahora en adelante. Voy a compensar todo el tiempo perdido. Antonio se levantó y abrazó a su hijo, llorando abiertamente. Era la primera vez que Rafael veía llorar a su padre. «Perdónanos, hijo, por el amor de Dios, perdónanos». Rafael le devolvió el abrazo y Marta se unió a ellos. Los tres se quedaron allí, entrelazados en un abrazo que era al mismo tiempo despedida y un nuevo comienzo. Algo se había roto, pero algo nuevo también estaba naciendo. Una familia, reconstruida sobre la verdad, por más dolorosa que fuera. Mientras tanto, Patricia y su equipo trabajaban incansablemente para reunir todas las pruebas contra la red de adopción ilegal. El testimonio de la enfermera Sonia Martínez fue fundamental. Aportó registros que había escondido durante décadas, páginas con nombres falsificados, recibos de pagos, una red completa de corrupción que involucraba a médicos, personal del hospital, abogados e intermediarios. Cecilia Fonseca estaba en el centro de todo. Había sido una de las principales operadoras de la red, recibiendo jugosas comisiones por cada bebé que ayudaba a desviar. Y cuando la red fue descubierta y el hospital cerrado, había usado el dinero sucio para comprar el mercado de la Merced, construyendo su pequeño imperio de explotación sobre la miseria ajena. Rafael autorizó a Patricia a entregar todas las pruebas al Ministerio Público. La operación fue rápida y eficiente. Una lluviosa mañana de martes, Cecilia Fonseca fue detenida en su propia casa. Las cámaras de televisión grabaron el momento en que salía esposada, con el rostro rojo de rabia y humillación. El mercado de la Merced fue clausurado para una inspección completa. Encontraron irregularidades por montones, cableado eléctrico expuesto, estructura comprometida, condiciones sanitarias precarias, contratos de trabajo inexistentes. El lugar era una bomba de tiempo a punto de explotar, pero Rafael no solo quería destruir, quería reconstruir, quería transformar ese espacio de opresión en un lugar de dignidad y oportunidad. Reunió a todos los comerciantes y trabajadores del mercado en una asamblea. Muchos estaban asustados, pensando que perderían su medio de vida. Pero Rafael tenía un plan diferente. «Sé que dependen de este lugar», dijo de pie frente a decenas de rostros cansados y esperanzados. «Y no vine aquí para quitarles eso, vine para ofrecerles algo mejor. El Grupo Hernández invertirá en la remodelación completa del mercado. Modernizaremos la estructura, garantizaremos condiciones de trabajo dignas, crearemos contratos justos con salarios adecuados. Y lo más importante, ustedes tendrán voz. Habrá un consejo de trabajadores que participará en todas las decisiones importantes». El silencio inicial dio paso a murmullos, luego a aplausos tímidos que fueron creciendo hasta convertirse en una ovación. Por primera vez en décadas, esas personas sentían que no eran solo piezas desechables, sino seres humanos con derechos y dignidad. Rafael creó un programa especial de protección para trabajadores vulnerables, con prioridad para los adultos mayores, y doña Elena fue la primera beneficiada. No la puso en un puesto de caridad, sino en una posición real y respetada. Supervisora de calidad de los productos, utilizando toda la experiencia que había acumulado en décadas de trabajo en el mercado. Junto con el puesto,
Vino un salario digno, seguro médico completo para ella y sus nietos, y una casa nueva en un conjunto habitacional que el grupo Hernández estaba construyendo para sus empleados. No era una mansión, pero era limpia, segura, con 3 recámaras, una cocina amplia y un pequeño patio donde Elena finalmente podía plantar las flores que siempre soñó tener. La primera vez que Elena entró en la casa nueva, no podía creerlo. Caminó por cada habitación con lágrimas corriendo por su rostro, tocando las paredes como si necesitara confirmar que aquello era real. Julio y Marcela corrieron por las recámaras, eligiendo cuál sería la de cada uno, riendo de una forma que no habían reído en años. «Hijo mío», dijo Elena, abrazando a Rafael, «no merezco todo esto». Rafael sostuvo el rostro de su madre entre sus manos. «Mereces esto y mucho más. Mereces cada día de paz, cada noche de sueño tranquilo, cada momento de alegría que te robaron. Y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que lo tengas todo». Julio se acercó, todavía procesando todos los cambios que habían ocurrido en tan poco tiempo. «Tío Rafael», dijo con voz vacilante, «¿puedo pedirte algo?» «Lo que sea. Quiero aprender, quiero estudiar, graduarme, ser alguien en la vida. No quiero que mi abue tenga que preocuparse por nosotros nunca más». Rafael sonrió, orgulloso de ese sobrino que apenas conocía pero que ya amaba profundamente. «Claro que vas a estudiar. Los dos lo harán. Los inscribiré en una buena escuela, me aseguraré de que tengan todo lo que necesiten. Y cuando llegue el momento, si quieren, tienen un lugar en el grupo Hernández. Pero no como un favor, como familia que trabaja y construye junta». Marcela abrazó a Rafael y por primera vez en su corta vida sintió que el futuro no era una amenaza, sino una promesa. Los meses que siguieron fueron de una profunda transformación. El mercado de la Merced reabrió completamente remodelado, con una estructura moderna, pero manteniendo el encanto y la identidad que lo hacían especial. Los trabajadores ahora tenían contratos formales, derechos garantizados, un ambiente seguro. Rafael dividió su tiempo entre los negocios y la nueva familia que había encontrado. Comía con doña Elena al menos 3 veces por semana, ayudaba a Julio con las tareas de matemáticas, llevaba a Marcela a conocer museos y parques que nunca había visitado, y, sorprendentemente, logró construir un puente entre sus 2 familias. Antonio y Marta, tras el shock inicial, pidieron conocer a Elena. El encuentro fue tenso al principio, cargado de culpa y resentimiento, pero Elena, con la sabiduría de quien ha sufrido demasiado para guardar rencor, les extendió la mano. «Ustedes cuidaron de mi hijo cuando yo no pude», dijo con voz serena. «Eso no borra el dolor, pero tampoco puedo negar que fueron buenos padres para él. Quizás podamos construir algo nuevo juntos». No fue fácil ni rápido, pero poco a poco las heridas comenzaron a cicatrizar. Las 2 familias aprendieron a convivir, unidas por el amor que todas sentían por Rafael. La historia de Rafael y Elena acaparó los titulares. Periódicos, revistas y programas de televisión querían contar esa historia de reencuentro improbable, de justicia tardía, de un amor que sobrevivió a décadas de separación. Pero más importante que la fama fue el impacto real. El caso reabrió investigaciones sobre otras redes de adopción ilegal. Decenas de familias que habían vivido dolores similares encontraron el valor para buscar la verdad. Algunas lograron reencontrarse, otras al menos obtuvieron respuestas, y el sistema que había permitido aquello durante tanto tiempo comenzó a ser desmantelado, pieza por pieza. Un año después de su primer encuentro en el mercado, Rafael organizó una gran inauguración. Era un centro comunitario construido junto al mercado remodelado que ofrecía cursos de capacitación laboral, asistencia jurídica gratuita, apoyo psicológico y actividades para niños y adolescentes. Había salas de cómputo, una biblioteca comunitaria, un espacio para artesanías, talleres de cocina e incluso una pequeña guardería para que madres y padres pudieran trabajar tranquilos, sabiendo que sus hijos estaban seguros y bien cuidados. Era un sueño materializado, un espacio donde la comunidad podía crecer,
aprender y fortalecerse. El nombre elegido fue un homenaje: Centro Comunitario Elena Santos. Cuando doña Elena vio su nombre en la placa de la entrada, no pudo contener las lágrimas. Toda una vida de invisibilidad, de ser solo una más entre tantos olvidados, y ahora su nombre estaba grabado allí, en letras doradas, representando esperanza y dignidad para cientos de personas. Era el reconocimiento de una historia de resistencia, de una mujer que nunca se doblegó por completo, incluso cuando el mundo conspiraba para romperla. En la ceremonia de inauguración, Rafael subió al escenario para dar un discurso. Miró al público y vio a su madre Elena sentada en la primera fila, junto a Julio y Marcela. Detrás de ellos, Antonio y Marta, Patricia y su equipo, comerciantes del mercado, vecinos, amigos, una comunidad entera que se había transformado. Hace un año, comenzó Rafael con la voz firme pero emocionada. Entré a un mercado para cerrar negocios y encontré mucho más que eso. Encontré injusticia, dolor, explotación. Pero también encontré valentía, resistencia y amor. Encontré a mi madre, encontré mi verdad. Y aprendí que ninguno de nosotros puede ser verdaderamente libre mientras otros permanezcan encadenados por la miseria y la opresión. Hizo una pausa, mirando directamente a Elena. Este centro lleva el nombre de una mujer que nunca se rindió, que cargó el peso del mundo sola y aún así mantuvo la bondad, la dignidad y la esperanza. Mi madre es la prueba de que no importa cuánto tiempo pase, la verdad siempre encuentra su camino, y el amor siempre vence. Los aplausos estallaron. Elena lloraba, abrazada por sus nietos. Rafael bajó del escenario y fue directamente hacia ella, abrazándola largamente. Madre e hijo, finalmente juntos, finalmente en paz. Aquella historia comenzó con dolor, pero terminó con redención. No borró el sufrimiento del pasado, pero construyó un futuro donde ese sufrimiento cobraba sentido, donde la injusticia expuesta se transformaba en combustible para el cambio, donde el amor, incluso robado y escondido por décadas, encontraba su camino de regreso a casa. Rafael había encontrado más que su origen, había encontrado su propósito, y doña Elena, después de una vida entera de cargar pesos imposibles, finalmente podía descansar sus manos cansadas y sentir el calor de un abrazo que había esperado 32 años para recibir. El mercado renació, la madre recuperó a su hijo, el hijo encontró sus raíces, la injusticia fue castigada, el abuso terminó y el amor, finalmente, venció. No por venganza, sino por verdad. No por dinero, sino por humanidad. Y en ese abrazo entre madre e hijo, bajo el cielo de la Ciudad de México, estaba la prueba de que nunca es tarde para la justicia, nunca es tarde para el amor y nunca es tarde para volver a casa. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rafael y doña Elena haya tocado profundamente su corazón. Si te emocionaste con este reencuentro tan esperado, con la lucha por la justicia y con el poder del amor que supera todas las barreras, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más en esta jornada. ¿Fue el encuentro en el mercado? ¿El descubrimiento de la verdad? ¿El abrazo final entre madre e hijo? Todos los días traemos historias intensas y transformadoras como esta, que revelan el lado más profundo y verdadero del alma humana. No te pierdas los próximos episodios. Te esperamos aquí, siempre, con más historias que te emocionarán de principio a fin.